Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre, la Iglesia, nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. Escuchamos. Vino Jesús a Nazaret y entrando en la sinagoga dijo: Ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguno de ellos, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Ninguno de ellos fue curado sino a Naamán, el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco de cerro sobre el que estaba construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala una palabra de vida. Estamos en tiempo de Cuaresma. Recuérdate, y vamos caminando de la mano del Señor Jesús a través de este desierto. Y entonces nos agarramos de las 3 herramientas que nos presenta nuestra Madre Iglesia para que en el camino al desierto, en el camino de esta Cuaresma, podamos entonces escuchar la voz del Señor que nos habla a ti y a mí, a nuestros corazones. Nuestra Madre Iglesia nos ha presentado desde el primer día de esta Cuaresma, en el miércoles de ceniza, las herramientas que tenemos para poder combatir en este tiempo de gracia que Dios nos regala, porque Él quiere que tú y yo podamos llegar con Él a la Pascua, pero quiere que tú y yo lleguemos convertidos, es decir, transformando nuestra actitud, nuestra mente y nuestros ojos hacia Él. Pues mira, nuestra Madre Iglesia nos ha regalado la limosna, nos ha regalado la oración y nos ha regalado el ayuno. Así que en este tiempo el Señor nos invita a utilizar estas herramientas para, como dicen en los prefacios de la misa y de todas las oraciones de nuestra Madre Iglesia, en la liturgia de las horas, nos ayudan a través de la penitencia poder controlar estos impulsos de la carne y entonces poder salir victorioso. ¿Hacia dónde? Hacia la Pascua. Y entonces decir como Jesús: ya no soy yo, como decía Pablo, sino más bien es Cristo quien vive en mí. Y con este evangelio es hermoso lo que nos presenta el Señor en este día. Dice el Señor Jesús estaba en Nazaret, este era su pueblo, y fue a la sinagoga a proclamar el evangelio, a proclamar las felices noticias a las personas de su pueblo. Dice en los versículos más para atrás de este capítulo 4 de San Lucas, que Jesús proclamó en la sinagoga y dijo: el Espíritu Santo del profeta Isaías está sobre mí, me ha enviado a liberar, me ha enviado a sanar y a declarar el año de gracia. Y luego entonces seguía predicando en las sinagogas y le añadió esto y le dice: ¿por qué? Porque dentro de la sinagoga, cuando Jesús estaba leyendo la lectura del profeta Isaías, que escucharon que él decía que esta palabra se cumple hoy en mí, que esta palabra se cumple hoy, decía Jesús, con una autoridad que le venía de Dios Padre, del Espíritu Santo. Entonces las personas en la sinagoga comenzaron a decir: pero este no es el hijo de José y de María. Es decir, que las personas de Nazaret pensaban que no era absolutamente un profeta. ¿Por qué? Ni su Salvador, nada de esto. Era desconocido para ellos. ¿Por qué? Porque primero tenían en la mente que era simplemente el hijo de María y el hijo de José. Y entonces Jesús, que conoce nuestros corazones y nuestras intenciones, añade este comentario, que es lo que no habla el evangelio de hoy. Y dice Jesús: nadie es profeta en su tierra, porque ya lo estaba viviendo en carne propia, pues era rechazado por los suyos. Y sin embargo dice:
que nadie es profeta en su tierra, como dice el evangelio de hoy, pero dice Jesús, dice, en verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo se detuvo y la lluvia. Sin embargo, Elías, este profeta, este hombre de Dios, fue enviado a la viuda de Serepta, es decir, en tierras paganas. Pero ¿qué pasa entonces cuando Elías es enviado a esta viuda en tierras paganas, tierras de pecadores? Que esta viuda hace lo que le dice el profeta y le demuestra entonces a Elías la fe que grande que tiene en su Dios, pues comparte con Elías el pan y ve cómo el pan, que el poco pan que tenía, el poco aceite que tenía, al compartirlo con un hombre de Dios, con un profeta y creerle a Dios que él le había enviado a este profeta, entonces dice la palabra de Dios en Reyes, en la primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 9 en adelante, dice que Elías comparte con la viuda el pan, hace lo que le envía a nuestro Padre, y entonces se multiplica el pan y el aceite no se acaba. No se acaba. ¿Por qué? Porque al ver esto, Elías también pudo fortalecer su fe, pero también la viuda le creyó a este profeta, este hombre de Dios. Y dice Jesús también que muchos leprosos habían en Israel, pero sin embargo Eliseo fue enviado solamente a Naamán. Que era un soldado que no pertenecía a Israel, era de Damasco. Y sin embargo, Eliseo ayuda a este soldado, que también es invitado por una jovencita que sirve a su esposa, dice en la segunda carta de Reyes. Es invitado por esta joven que le sirve a su esposa y le dice, vaya a Israel y preséntale tus lepras. Y entonces le dice que va a ser sanado y liberado de esta lepra. Y a Naamán entonces va donde el rey le dice, pero yo no tengo poder, yo no soy el servidor del Dios vivo, yo no puedo ya sanarte de tu lepra. Y Eliseo, que está cerca, escucha esta conversación y entonces permite que Eliseo pueda darle esta gracia a Naamán. Y le dice entonces Eliseo que se entrara 7 veces en el río Jordán. Y mira que a Naamán en un principio no quería tampoco hacerle caso a lo que el profeta de Dios, este hombre de Dios, le había dicho. Sin embargo, al entrar en la obediencia de lo que Dios le mandaba decir a través de este hombre de Dios, de este profeta, entonces queda limpio de la lepra. Mira lo que nos dice Jesús. Dice Jesús, en verdad les digo, ningún profeta es bien recibido en su patria. Por eso les digo que se le enviará entonces a los extranjeros. Así le pasó a nuestro Señor. Los judíos lo rechazaron. Pero entonces Jesús iba a aquellas personas también rechazadas en nuestra sociedad, como son los enfermos, el pobre. A esas personas era que Jesús iba a llevarle las felices noticias. Al pobre, al indigente, al enfermo, al endemoniado, aquellos que lo necesitaban. Esas eran las personas que buscaba nuestro Señor. Esos eran sus preferidos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba en él y entonces él quería dárselo a aquellos que más lo necesitaban. Pues entonces hoy el Evangelio nos invita a ti y a mí a ir a aquellos que son los rechazados de la sociedad. Aquellos que no son contados para nada dentro de esta sociedad, porque ya quizás no producen, como son los ancianos, los enfermos, aquellos que se sienten solos y desvalidos. Hoy el Señor nos invita a ti y a mí que seamos profetas, que seamos mensajeros de Dios para aquellas personas que realmente tengan sed y hambre y justicia de nuestro Padre. Que le llevemos el amor de Dios a aquellas personas que más lo necesitan. Y que entonces, si somos rechazados en nuestra patria, entonces podemos llevarle a los demás, aquellos que sí aceptan la palabra, aquellos que son los preferidos de Jesús. ¿Y quiénes son esos? Los pobres, los mayores, los enfermos, el necesitado. Y es hermoso entonces servirle a los preferidos de Jesús. ¿Por qué? Porque es Jesús mismo que está presente en ellos y nos permite la gracia de poder servir. Hoy el Señor nos invita entonces a dejar que el Señor nos hable a través de sus mensajeros. Vamos a escuchar la voz de Dios que nos lleva al desierto y nos dice, escucha Israel. Y donde dice Israel ponemos nuestro nombre.
El Señor nos invita a amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Porque en este tiempo de Cuaresma nuestras vidas van a ser transformadas. ¿Por qué? Porque es Jesús que nos lleva de la mano, nos muestra sus llagas y nos dice, yo estoy contigo. Así que yo te invito a que pase feliz resto del día. Dios te bendiga a ti y a los tuyos, pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La Paz. Somos Familias Unidas. Dale like, suscríbete, dale a la campanita. Adiós.